Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es David Felipe Castaño, David. Soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. En esta oportunidad voy a hacer pues un video explicando la solución para esta parte de trabajo de proyecto de grado, donde pues ya hice una implementación de dicho proyecto, de cómo va a quedar y toda la parte. Bueno, para poderlo implementar fue muy importante pues conocer lo que fue pues la idea principal y también pues los objetivos. Ese objetivo, llamémoslo objetivo general, por ejemplo acá los objetivos, este objetivo general, de acá nos basamos también para hacer pues la solución y de la idea que está aquí, planteamiento del problema, no, la idea del proyecto de investigación aplicada, que es esta. Entonces, bien, volviendo al punto, y ya voy para el código, nos dice que tenemos entonces que para las organizaciones pequeñas con gestión de identidades de acceso en entornos de la nube puede ser, puede ser un poco retadora, por lo que este proyecto de investigación propone desarrollar un sistema básico de gestión utilizando base de datos SQL. En mi caso utilicé SQL Server. Esta base almacenará registros de usuario, roles y los permisos asignados. La idea de esta base de datos es que nosotros podamos, obviamente va a tener muchas más funcionalidades, pero para lo que vamos a implementar acá, que vamos a ver mucho más adelante, es cuáles son las funciones o que cuando él nos devuelva un dato, cuando nosotros le hagamos la pregunta por medio de una API, que es la que se va a conectar a la nube obviamente, nos devuelva la información de dicho usuario, no sé, que el rol y el permiso que él tenga para él tomar una decisión si le puede dar acceso o no a dicho usuario. Esa es la idea, todo va a estar basado en SQL. La idea pues obviamente del proyecto es montar en base de datos todo el tema de los permisos, que eso fue lo que hicimos, pero para hacerlo un poco más práctico yo creé una conexión por medio de APIs usando Python y Postman para poderlo ver un poco más visual y más entendido pues del tema. Voy a bajar un poco y les voy a mostrar a qué me refiero, pues para poderlo ver. Bueno, entonces vámonos para el código ya. Lo primero en SQL Server, entonces acá tenemos el SQL Management Studio, que es este que tenemos acá, se me fue para este lado, perdón. Acá lo tenemos, el SQL Management Studio. Entonces lo primero que hice yo fue crear las tablas. Y crear un modelo de entidad-relación, como pues ya sabemos que las entidades-relaciones, si es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Eso depende. Entonces primero creamos la tabla usuarios, indicando pues que el usuario ID, pues no sé, en este caso es unos números cualesquiera, pero obviamente eso sería por ejemplo el número de cédula, va a ser el único y va a ser la clave principal, la conexión con las otras tablas, para que se identifique ese usuario con dicho ID. Y tenemos los otros datos, el nombre, el correo y la fecha de creación. En este caso, pues el nombre pues no debe ir nulo, le puse un carácter, pues un nvarchar, que es un texto de máximo 100, lo mismo para el correo, pero este sí es único. Y la fecha de creación, pues que esta sí viene por defecto y que lo que hace es que cada vez que yo cree un usuario, él por defecto me ponga la fecha exacta en este formato de creación. Acá tenemos los roles, es la misma tónica. Acá tenemos pues que tenemos el role ID, que es como el ID que identifica el rol. También es una primary key, que es la que se conecta con las otras tablas. Y lo mismo para permisos. En permisos creé el mismo, pues lo mismo. Acá tenemos los nombres, el nombre del permiso, la descripción del permiso. Y también es una primary key y todo el tema pues. Y ya lo que vamos a hacer es crear estas dos tablas. Estas dos tablas es donde ya vamos a tener nuestra entidad relación, donde ya vamos a hacer la relación entre usuarios y los roles con los permisos. ¿Cuáles son? ¿Cuántos usuarios? Entonces acá hay que explicar un poco pues el tema de entidad relación para hacerlo más claro. Podemos entender que un usuario puede tener muchos roles, pero un rol solo puede tener un usuario. O sea, en esa conexión, o bueno, puede tener muchos usuarios también. Eso depende pues de cómo lo queramos ver en este punto. Entonces, acá, como les decía, acá se crea la entidad relación entre eso y tenemos la creación de la foreign key. Esa foreign key la vamos a utilizar con las primary key de las otras tablas que se van a hacer en referencia a esos datos que ya habíamos creado en este caso. Entonces acá tenemos esto y lo mismo hicimos para el rol y los permisos. Porque es importante tener en cuenta, qué pena, acá se me movió, ahora sí. Es importante tener en cuenta este punto. ¿Por qué?
porque tenemos entonces la tabla de roles, la tabla de roles y la tabla de rol permiso, ¿cierto? Se me movió esto, qué pena, ahora sí. Esta de usuario roles, como decía, es la tabla que se va a encargar de hacer la conexión entre el usuario y los roles. ¿Cuáles son los usuarios que tienen ciertos roles? Y estos usuarios se van a conectar no por el nombre ni por el correo, sino por medio de sus IDs. Por eso en la parte de arriba creamos lo que son la primary key y acá vamos a crear la foreign key, que va a ser como la relación entre las tablas. Y lo mismo va a ser para el rol de roles y permisos, porque obviamente los roles van a tener ciertos permisos que ya vamos a ver más adelante. Voy a hacer una pequeña consulta para que lo podamos ver. Por ejemplo, acá tenemos select.from, hagámoslo de los roles, ¿cierto? Si yo tengo esto y miro acá los roles, yo voy a crear unos datos de prueba para verlos. Entonces, si lo vemos acá, podemos visualizar que estos son nuestros roles. Decimos que los roles son administrador de nube, desarrollador, arquitecto y usuario final, pues son varios. Y acá está su rol ID. Lo mismo para la tabla de permisos. La tabla de permisos. Entonces, acá podemos visualizar cuáles son el ID, que obviamente esta es la primary key, y acá tenemos los permisos. Ahora, si yo hago lo mismo, pero lo hago from, en este caso hagámosle con rol permisos, podemos visualizar acá cuál es el permiso que tiene cierto rol. Entonces, el rol 1, que creo que es administrador de nube, tiene todos los permisos, o sea, puede leer, tener escritura, tener comentarios y tiene full control sobre todo. Creo que el otro es 6, el 6 solamente tiene lectura, que es el de usuario final. Esta es la relación que ellos tienen entre ellos. Entonces, como les decía, es una relación de uno a muchos y de muchos a muchos. Eso depende pues de cómo lo veamos acá en el esquema. Entonces, esta es la conexión, acá ya tenemos algunos, yo también creé algunos, los ingresé pues previamente para poder hacerlo mucho más. Igual los voy a mostrar. Esta fue el insert que usé para crear los usuarios y también agregar roles y todo eso. Entonces ahí los tenemos. Usuarios para que los podamos ver. Y en usuarios acá podemos ver los datos. Podemos ver toda la información. Acá está el correo, el nombre y todo. Y ahora les voy a mostrar, para no hacer muy largo el video, voy a hacer la parte acá de lo que es el Python. Les voy a demostrar acá en esta parte cuál fue el Python. Entonces, ¿qué hace este Python? ¿Cuál es la importancia de este Python? Este Python lo que hice fue usarlo para conectarme a una base de datos que acabé de crear. La verdad fue una base de datos que acabé de crear. Bueno, que he ido trabajando en ella y que la creé para el proyecto de grados. Inclusive acá podemos ver que la base de datos se llama desarrollo UNAD proyecto de grado. Entonces tenemos acá toda la información. Antes acá lo que voy a usar es la librería Flask para poder hacer la conexión de JSON y poder obtener los datos en API. Y acá tenemos pues para esta librería para poderme conectar a base de datos. Entonces acá lo que hice fue crear los datos de conexión a base de datos. Perfecto. Acá lo que hago es tener ya todos los datos, hacer la conexión y que nos devuelva la conexión. Y ahora acá abajo ya lo que hago es todo el método get para poder obtener la información de nuestra base de datos en un punto JSON que nos va a devolver. Ahora los voy a mostrar en Python. Acá está toda la información. Esto es un query, que el query lo que va a hacer es que nos va a unir todas las tablas como las que le había mostrado yo ahora. Y acá en base a esto nos va a devolver la información que necesitamos. No voy a alargar mucho el video, como tal la explicación va a quedar en el trabajo y esta va a ser la información que vamos a obtener. Entonces si yo no vengo para acá, yo acá lo que hice fue crear en el Postman información. Si yo me vengo para acá y no sé, vengo a consultar el usuario 4, por ejemplo, porque escribirlo por ID, aunque yo lo puedo también, si quiero organizarlo para que me lo consulte por nombre, por la ID es por ID, porque los nombres pueden ser los mismos, él me va a venir y me va a devolver acá la información que necesito. Por ejemplo, el usuario 4 se llama Ana García. Entonces me dice que el correo de Ana García es esto y nos dice que Ana García tiene el rol de administración de base de datos y como tiene el administrador de base de datos tiene acceso a todo, eso es full, tiene acceso a la escritura, y a eso. Ella tiene acceso a absolutamente toda nuestra base de datos que está arriba en la nube y puede modificar absolutamente todo. Como tal, pues acá podemos ver que si yo no sé, meto cualesquiera el 9 y le voy acá a buscar,
Él me dice que ya es Diego Morales, y Diego Morales es un arquitecto de soluciones, y me devuelve acá pues cuáles son los permisos que él tiene para modificar. Y es obviamente totalmente seguro porque ya lo que va a hacer es hacer la conexión directamente con base de datos. Él valida qué tipo de permiso y rol tiene, y en base a eso le dan acceso al usuario. Entonces, como tal, esa es la parte pues ya de solución con el código. Usé SQL Server para crear toda la información y entidad relación en base de datos. Python para poder hacer la conexión con API, y Postman lo usé como el front para que nos devuelva la información pues en un JSON con la información que necesitamos y poder